Eduardo Castex fue una localidad, se llamaba antes Colonia Castex, una localidad que tenía muchas inquietudes culturales. No solo avanzó en la parte social, deportiva, económica, sino en la cultural. Ricardo Nervi llamaba a Castex la capital de la cultura. Y si voy a hablar del teatro, puedo decirles que me he encontrado con una nota aparecida en un diario de la provincia, donde el señor Héctor Nervi, hermano de Ricardo, participaba de un certamen literario, periodístico literario, para hablar de la localidad porque era el 60 aniversario de Castex en esa oportunidad. Entonces él intervino en el certamen y el texto que presentó él fue relacionado con el teatro. La primera obra que funcionó, que se presentó en la localidad. Fue algo a lo mejor improvisado porque no tenían escenario, claro, eran los albores porque fue en el año 1910, entonces no tenían escenario, no tenían bambalinas, no tenían telones y se arreglaron uniendo dos frazadas, hicieron el telón. Eso es lo que cuenta Héctor Nervi en ese texto del certamen. La obra o sketch, no sé lo que sería, ni sé tampoco si fue hablada en italiano, relacionada con Colón, la vuelta al mundo, etc. Y intervenían jóvenes de la localidad. Uno de ellos fue Paulino Samarvide, que era el hermano del que fuera intendente, don Ramón Samarvide fue intendente, y él, uno de los jóvenes que participaban, fue Paulino Samarvide. En realidad tenía así un carácter humorístico la obra y la gente quedó muy contenta. Bueno, a partir de ahí las inquietudes se fueron multiplicando, hubo distintas iniciativas y en el año se calcula más o menos del 16 al 20, entre esos años, dieron otra obra hablada en italiano, se llamaba La brecha de Porta Pía, que tenía relación con la entrada de Víctor Manuel, el que liberó Italia, porque Italia estaba dividida, y entró con su ejército, unificó Italia un 20 de septiembre del año 1870, y entonces a partir de ahí tenía relación con la independencia, digamos, de Italia. Y casualmente el 20 de septiembre, el aniversario de nuestra localidad. Bueno, y las obras en un principio, las obras de teatro, se daban en los locales que había en ese momento. Uno se llamaba La Unión y se ubicaba en la esquina de la calle Ceballos y 25 de Mayo. Era un bar, una confitería, un biógrafo también era un biógrafo porque se pasaban películas y ahí dieron alguna que otra obra, se bailó por primera vez el Pericón, se reunían las familias y el que atendía el local era don Juan Curuchet, abuelo de Mónica. No, él vendría a ser el hermano de abuelo de Mónica. Y después otro local se llamaba Colón, que no sé bien si era la esquina donde está el Banco Nación o donde funcionaba el Hotel Diego, no sé si ustedes lo conocen, chicas, al lado de la farmacia de Chiquilito, más para la derecha, digamos, yendo al barrio norte, digo. Sí, más a la derecha. En esa zona está ubicada, o sea, la calle Sarmiento y Ceballos. Esos eran los locales que empezaron a funcionar primero. Después había también fondas, algunos lugares más pequeños, pero en realidad el movimiento se fue acentuando y a partir de la década del 30, de la década del 30 en adelante, sobre todo en la década del 30 dieron muchísimas obras, prácticamente todos los meses.
y participaban aficionados locales, jóvenes locales. Y dirigidos por Hugo Contarini, que fue un comerciante ubicado acá en Castex y que además era plástico y dirigía teatro. Muy bueno. Y colaboraba con él Héctor Folis en todas las obras. Algo me ha contado mi tía, por ejemplo, Eulalia, Anita Caula, gente que ahora ya no está, pero que había participado en esos momentos en las obras de teatro. Bueno, y en el año 40 también dieron varias obras, pero no tantas como en la década del 30. En la década del 50 también, y así, primero la daban en esos locales que les decía. Después, cuando más o menos en la década del 30 creo que estaba el Cine Teatro Cervantes, empezaron ahí a dar las obras teatrales y participaban también en los entreactos, participaban cantantes de la localidad, solistas, intérpretes por ejemplo, profesoras de piano, alguien que tocaba el violín, la participación también de alumnos de las escuelas. Era todo un movimiento, porque no se conformaba a lo mejor con una obra dar la misma noche, sino había sketch, por ejemplo, recitaciones, distintas recitales, conferencias. Bueno, era matizado. El movimiento cultural fue muy notable. En el Cine Teatro Cervantes y en esos locales que nombré al inicio, pero también en el Club Racing se dieron, después en el Club Estudiantil, y la mayoría de las veces a beneficio de instituciones del medio, por ejemplo, del hospital, de la Asociación Damas de Beneficencia, también a beneficio de escuelas, de distintas instituciones. O sea que las inquietudes y las iniciativas de la gente de la localidad fue digna de alabanza, de un aplauso, porque el movimiento era muy intenso. Bueno, y a partir de los años, por ejemplo, en el 50 aproximadamente, esa década, hubo un impasse, se dio muy poco, incluso el comentario apareció en un periódico de Santa Rosa, que había quedado como silenciado el teatro. Bueno, después se renovó. Y después es muy largo todo lo de contar la cantidad de situaciones que se presentaron, distintos grupos, distintos movimientos, pero les puedo explicar, para que no se haga tan extenso, en el momento, en la década, finalizando la década del 60 y empezando la del 70, yo tuve la satisfacción de formar parte de un grupo teatral. Empezamos a trabajar, ya estaba el Cine Teatro Italiano, a dar obras en el Cine Teatro Italiano. Nuestro director fue, porque el señor Hugo Contarini ya no estaba más en la localidad, que fuera el primer director, acompañado por Folis, pero a partir de esa época el director llegó haciendo Folis nuevamente, hoy Vicente Botino, y tenía también gente que colaboraba, no solamente en el traspunte, sino en la escenografía, bueno, y ensayábamos siempre en el Cine Teatro Italiano, donde se daban las obras. Después participamos en el encuentro de teatro en Trenel, que se hacía todos los años, con una obra de teatro. Después, al año siguiente, se hizo acá. Fueron 3 noches, y los grupos que participaron actuaban o en la Escuela 44 o si no en el Cine Teatro Italiano. Fue muy enriquecedor. En ese momento tuvimos como director a un profesor, porque un profesor que venía de Buenos Aires, Fernando Di Leo. En ese momento estaba como directora de Cultura la señora Ana Pfeiffer. Así que él vino por 3 años, cada 20 días venía, se quedaba 3 días, nos dictaba clases
3 días seguidos y después regresaba a Buenos Aires. Después tuvimos como profesor a Daniel Ayerza, un actor de Santa Rosa. También dimos algunas obritas. Y después, finalmente, Edith Gazzaniga, muy buena actriz y que sigue trabajando en Santa Rosa. Y presentamos también algunos de los trabajos que habíamos preparado. Bueno, es eso, en resumidas cuentas, es eso, porque si no, si les cuento todo, incluso quienes venían en los primeros años a Castex, obras de Buenos Aires, por ejemplo, compañías teatrales, sería muy largo de contar. Así que bueno, y ahora está el grupo que está también trabajando muy bien, el grupo actual, ¿no es cierto? Y espero, bueno, que el teatro siga y muchos éxitos para todos. Quiero saludar a Eduardo Castex, a su gente, a las autoridades, a todos los trabajadores de cultura, bueno, a toda la gente en general por el aniversario de la localidad. Muchas felicidades. Gatito, parece que va a ser. Gatito, parece que va a ser.